seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. En España y cómo se llama, Dios se está moviendo grandemente allí. Originalmente radicamos en Suecia, ¿no? Aunque hemos estado en Finlandia 11 años allí sirviendo al Señor, levantando también una congregación. Dios nos utiliza para reforzar y levantar congregaciones, y aquellas que pues por X o Y circunstancia han menguado. Dios nos ayuda a que, no sé, somos como los remolcadores, ¿no? En Estados Unidos hay empresas que están yendo para abajo, y entonces hay otras empresas que trabajan y las levantan, ¿cierto? Y todos ganan, que eso es lo bueno. Nosotros ganamos la alegría, el gozo, mi esposa y yo, de ver que se está levantando nuevamente una iglesia grande y poderosa. Nuevo Comienzo es un nombre muy familiar para nosotros. Nuevo Comienzo viene de una de nuestras congregaciones en Finlandia, que se llama Nuevo Comienzo también. Finlandia en Escandinavia, pero en sueco allí, ¿no? Y conocemos a los pastores Joel y María mucho tiempo atrás. 25 años, va a ser 26 años allí cuando llegaron a Suecia. Nosotros estuvimos allí pendientes de ellos, vivieron un tiempo con nosotros, no solo ellos sino otros cubanos. Dios nos dio ese amor por el pueblo de Cuba, y entonces todos están aquí en Estados Unidos, menos dos, todos están en Cuba, ¿no? En Estados Unidos, y han prosperado y nos da alegría. Y nunca hemos estado en Cuba, de verdad. Un día tenemos que ir a Cuba, ¿no? Así que para nosotros ha sido como una familia ellos, y conocemos a los niños desde muy pequeños. Nuestros hijos, éramos 3 hijos mayores ya, 2 casados y uno peque, que lo estoy vendiendo al mejor postor porque es soltero, lo estamos vendiendo. Nuestro hijo Friedrich, que tiene 23 años ahora, y un gran chico allí que ama a Dios, y nuestros hijos y nuestras nueras allí sirven al Señor también. Eso es hermoso, ¿no? Es hermoso. ¿Cuántos no anhelamos que nuestros hijos sirvan, no? Actualmente estamos allí por tercera vez en España, y esta vez pues fuimos también a remolcar, a levantar algo. No sé si se diga remolcar en español, cuando está el coche estático, llaman a la grúa. Entonces nosotros somos como grúas a veces, ¿no? No implica que un coche tiene su tiempo a veces y se estropea. Una vez fue nuevo, luego empieza a envejecer, y si uno no lo cuida, empiezan cositas a aparecer por ahí, ¿no? Y Dios es misericordioso, y como todos somos una familia, ustedes y nosotros somos una familia, pues mire, cuando yo esté averiado, ustedes me van a ir a levantar también, porque esa es la idea, decir, no, ¿para qué estoy aquí? ¿Me comprendes? Entonces es bonito. Muchos conocen a Augusto también, ¿no? Augusto Padilla. Pues él y yo nos conocemos desde muy pequeñitos también. Así que él vive aquí, y también es un gran hermano. Para mí es como un hermano, porque pues hemos pasado muchas cosas en el mundo, cuando estábamos en el mundo, y ahora en Cristo también. Amén. Amén. Y eso, no somos ningunos así súper, pero amamos a Cristo. Hemos dejado nuestra vida secular para poder servir a Cristo, mi esposa a su trabajo, yo el mío también, y nos hemos dedicado de lleno. Siempre lo hemos hecho realmente, ¿no? Pero esta vez ya más así, sin los hijos y sin nada. Siempre hemos estado con nuestros hijos levantando obras, y allí en España Dios nos ha dado esta vez que estamos la oportunidad de levantar 3 obras fuertes que están ahí creciendo. Y esto se salió. No, se bajó. Ah, se bajó. Y yo soy muy alto, entonces es el problema, ¿no? Uy, tan alto tampoco, me voy a quedar ahí encima. ¿Ahí? Dios tiene humor también. Si ustedes no lo tienen, conmigo es difícil, porque yo tengo mucho humor, ¿eh? Humor es cuando uno es divertido, ¿cierto? O humor también es cuando es malo. No. ¿Y por qué dicen malhumorado? Bueno, qué bellos otros que no conozco, pero veo que es hermoso que podamos estar aquí. Yo sé que Dios va a hacer algo nuevo, algo bello, un nuevo comienzo. Por eso se llama un nuevo comienzo siempre. Y el viernes predicaba yo acerca del poder de la palabra, ¿no? Para el creyente. Cuán importante y el producir de ella.
y las cosas que a veces nosotros creemos que deben ser, pero la palabra de Dios que lleva un poder que está implantado en nosotros. Mi esposa, la pastora David, dice, bueno, yo me llamo Fede, soy pastor Fede, la verdad se me ha olvidado, ¿no? Predicó ayer acerca de cuando soy débil, fuerte soy. Tremendo, muy bonito, no porque sea mi esposa, pero está bien, ¿no? Está bien. Dios utiliza a las mujeres grandemente en todo lugar. Por eso, marido, ame a su esposa, bendígala, dígale las mejores cosas. Note cuando se corta las uñas, por ejemplo. Porque es que hay maridos que ni se dan cuenta. O hay mujeres que ni permiten al marido que se dé cuenta. Hay mujeres que son así, tiranas. Y hay hombres tiranos. Hay mujeres que vienen y alaban a Dios aquí, pero en casa los platos salen a volar. Hay hombres que vienen y alaban a Dios aquí, pero en casa las malas palabras salen a volar. ¿Y por qué es todo esto? Todo esto tiene un motivo. ¿Sabes? Yo he entendido, nosotros hemos servido al Señor como ministros del Evangelio el tiempo que ellos están aquí. 25 años como ministros misioneros. Pero sirviendo a Dios como líderes espirituales de los 33 años que llevamos de casados, 29 años. Así que, aunque somos jóvenes, 25, 16, ¿no? 52 años. Mi esposa cumple 50 años en mayo. Tenemos un hijo que cumple 32. Nosotros tenemos así. Joel cumple el 29 de abril, nuestro hijo mayor cumple el 29 de abril. Josué cumple el 19 de septiembre, yo cumplo el 19 de septiembre, como para que no se olvide, ¿no? Así que ustedes ya saben, cuando cumple el pastor, nuestro hijo mayor, Danat, cumple ese día. Cuando Josué cumple, el pastor Fede cumple ese día, así que no se van a olvidar de mí. ¿Les creeré o no les creeré? Sí, o seré incrédulo. Diga incrédulo. Pues yo voy a hablar de eso. Incredulidad. De eso voy a hablar. Es importante que tengamos conocimiento del poder de la palabra de Dios. Es importante que en las debilidades que nosotros tenemos nos podemos gloriar. No significa que le diga, pues yo soy así, una mal geniada, y me glorío en eso. No se trata de eso. Significa que ese mal genio se lo entrego a Dios y Él te fortalece para que seas tierna, hermoso, para que seas los hijos, las hijas. Eso es un rollo, en todo lado pasa eso, en España. Yo desde luego ahora me voy a referir a España, no aquí a Miami Gardens, ni aquí a Nuevo Comienzo, sino todo allí en Valencia, España, ¿vale? ¿Es así o no es así? O sea, que usted no se sienta aludido. Yo voy a decir, pastor, ni le creo, o sea, incrédulos. ¿Ves? ¿Ah? Es bonito jugar con la palabra para que no se le olvide por lo menos cuál fue el título de la prédica. La incredulidad, salgamos de ella. Salgamos de la incredulidad. ¿Amén? Amén. Y dentro de esto estaré nombrando a 3 artistas en el Evangelio. Andrés, Felipe y Pedro también. Y estaré hablando de una ciudad importante, Betsaida. ¡Wow! Betsaida caracterizada por ser un pueblo incrédulo. Qué interesante, ¿no? ¿Cierto que sí? Eso es así. Jesús tenía el poder de la palabra en sí mismo. Él, lo que hablaba, producía. El poder de la palabra estaba en Él. Y te quiero decir, tú cuando estás en Cristo Jesús, cuando has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, el poder de la palabra está en ti. Amén. Podemos decir que eres una palabra viviente, que causa positividad o causa negatividad, que causa bendecir o bendición que le llamamos, o causa un maldecir o maldición que le llamamos. ¿Ah? La palabra de Dios lo dice, que la lengua es arma de vida o muerte, y lo que dice es, recibes. ¿Me comprende usted? Así que es así. Jesús es el verbo de Dios, el que era en el principio con Dios, y era Dios, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo dice Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 3. Por su palabra todo fue hecho. Y hoy en día esa autoridad de la palabra está en ti mismo. Todo lo que digas será hecho. Usted le dice a su hijo, sin vergüenza, ¿por qué llega tarde? Su hijo se llamará, en vez de Pablo, sin vergüenza. Está sembrando la
sinvergüencidad, ¿se dice? Yo me invento muchas palabras. Cuando esté mal, usted dice, pastor, no se dice así. Pero estamos sembrando. Inútil, está sembrando inutilidad. No necesita que su hijo esté ahí. Usted puede conversarlo solo con tu esposo, con su suegra, con él. Ay, mi hijo, es que parece que no me quiere. Pues está sembrando eso. Por eso tengamos cuidado, porque la palabra transmite. Dice que enviaron su palabra y los sanó. Envías palabra cuando estás allí y sana. Pero como somos incrédulos, no creemos nada de lo que yo estoy diciendo. Por eso voy a hablar eso. Por su palabra Jesús sanó y liberó a muchos. Y por su palabra, por la palabra que está dentro de ti, usted puede orar y las personas en el nombre de Jesús serán sanadas. Y aquellos que están oprimidos por el enemigo serán liberados también. Amén. Eso es así. Sin embargo, vamos a considerar 2 milagros que Jesús realizó que conllevaron un proceso en varias etapas. Vamos a considerar 2 milagros, amén. Y vamos a ver, yo estoy haciendo una introducción, luego empiezo a predicar dentro de 2 horas. ¿Hacemos así? No. Una introducción pequeña. Siempre es bueno dar un tema, una introducción pequeña. ¿Ah? ¿Les parece así? Bueno, y si no les parece, igual hago la introducción pequeña, ¿no? O sea, que eso, Andrés se ríe ahí, si ya conozco a este pastor años, estoy sudando, ¿ya cierto, Andrés? Entonces, ¿no? Vamos a mirar Marcos ahí, 7:32. ¿Ah? Marcos, capítulo 7. Yo leo de la traducción de la Reina Valera de 1960. Hay muchas versiones, pero yo, como pastor en años de experiencia, considero que es la mejor. Luego, si uno ha leído otra, es bueno acostumbrarse. Tenga una Reina Valera de 1960 en casa también, no importa que lea otra versión. Cómprese una, no son caras. Creo que aquí son baratas. Me imagino que son baratas. Yo tengo una Biblia así que cuando estoy enojado en la iglesia la llevo. Pesa 4 kilos, me la regaló el pastor Joel un día. Y la llevo ahí, voy un poco a la gente con esa Biblia, le doy así, todos son contristados ahí. ¿Amén? Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Esa es una introducción de uno de los versículos. Luego hay otro, en el 8:22, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Marcos, capítulo 8:22. No olviden eso, porque vamos a tocar ese tema. Entonces la palabra de Dios nos presenta allí estos 2 casos de personas que estaban siendo esclavas de un problema. La persona no es esclava de la enfermedad. El cristiano ha creído que son esclavos de la enfermedad, no son esclavos de la negatividad, de creer que estoy enfermo, de quejarme, de llamar a 100 para que oren. Ay, el pastor Joel, por favor, ore por mí. Cuelgan, el pastor Joel no sé si tendrá tiempo. Pastora María, por favor. La pastora María está tan ocupada llamando allí a los tíos de Humberto, a los papás de Anelis. No, para y llaman a 50,000 que conoce. Y se vuelven esclavos de un pensamiento, pero nunca de la enfermedad. Porque en Cristo todos hemos sido sanados. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y por sus heridas fuimos sanados o curados, como dice la palabra original. Curados, Isaías capítulo 53 y versículos todos los que siguen de ahí para allá. Entonces, cuando Jesucristo vino a hacer eso, vino a hacer realidad lo profetizado, pero estaban los incrédulos. Mire, los de fuera ya son incrédulos y no se les llama incrédulos, sino no creyentes. Los de dentro se les llama creyentes, pero no incrédulos. Creer es creer en el Señor Jesús. Incredulidad es no creer en lo que creo. Yo puedo creer en Jesús, pero no creo que puedo ser sano. Ahora nos entendemos, ¿no? ¿Cierto que sí? Es así. Y aquí iban 3 apóstoles. Tenían un problema. Ya lo veremos. Por eso, denle agua a todos, porque aquí nos quedaremos. Todos se asustan y dicen, hoy es domingo, el pastor no lo sabe. Entonces, vemos allí que fueron traídos por otros delante de Jesús. Ellos no llegaron por sí mismos, sino que alguien más creyó que la solución estaba en Jesús. Y por ese mismo motivo les trajeron, si ustedes leen allí. Por lo general, ¿cuántos de ustedes les han traído a alguien al Evangelio? ¿Cuántos? Haz usted la mano. Los demás no les trajo nadie al Evangelio, a Cristo. ¿Ustedes 2?
¿Usted cómo se llama, perdón? Odalis. Odalia. Odalis. Odalis, de Cuba, ¿no? Cubano. Aquí todos cubanos, ¿no? No, porque ella es de No, yo España. soy cubana, pero yo nací en Me Cuba. has engañado, entonces. Yo soy... Es una broma. Una broma, ya. No, porque ella es de Colombia, porque también tiene ahí no se sabe si es de Medellín o de Ocaña o no sé, por ahí. ¿Y usted es de Cuba? No. No. ¿Usted? Nicaragua. Oh, una tierra hermosa. Tierra hermosa, Nicaragua. Gracias. Amén. Y usted es de Cuba, ¿no? Una chica de los ojos azules, ¿no? O verdes o grises, ¿no? Sí. También de Cuba. Aquí miramos, no, el resto cubanos. Qué bien, qué hermoso. Sabe que esto pasa en todo lugar. ¿A usted quién le invitó al Evangelio de Cristo? Alguien, ¿cierto? Y de la misma manera a todos nosotros, a mí, a mi esposa, y a todos a ellos, seguramente. ¿Me comprendes? Entonces, alguien les traía. Por eso usted es bueno que traiga a alguien, a Cristo. Amén. Amén. Paso a paso. Y es importante. Vemos que los personajes de estas historias fueron un sordo, tartamudo y un ciego. De esas dos historias era un ciego, un sordo que era aparte de eso tartamudo. ¿No les parece a veces en este mundo actual del 2019 que los sordos por lo general son mudos? ¿No les parece? Pero este no era mudo, era tartamudo. Nadie se ha dado cuenta de eso. No era mudo, era tartamudo. Un tartamudo, ¿cómo hace un tartamudo? ¿Quién sabe cómo es? Pastor, él, ¿cierto? Más o menos así, otros menos. Ahora exageramos. Muy extraña la situación. Porque normalmente el sordo es mudo. Normalmente. Pero aquí no lo era. Y veremos también que el ciego tiene su historia, porque hay que investigar. Estos milagros fueron muy especiales, porque tienen una razón muy especial dentro del Evangelio. Amén. Estas dolencias nos recuerdan cómo nuestros sentidos, escuche esto, estas dolencias, ciego, sordo, tartamudo, sin nariz, sin tacto, hay gente que tiene problemas con el gusto y con el tacto, no, nada, ¿cierto? ¿Cierto? Dice, no, nada, no siente, no pueden palpar, pierden el tacto también. Entonces esto nos recuerda cómo estas dolencias nos recuerdan cómo nuestros sentidos fueron cedidos al enemigo por causa de la desobediencia y el pecado. ¿Ves? Entonces, un enfermo tenía que venir, un médico. ¿Era enfermo físicamente? Sí. Pero como los casos son tan especiales que no era un mudo total, no lo era, y lo natural es que el sordo sea mudo, y lo natural es que un ciego que dicen haya sido ciego siempre, pero veremos lo que pasa ahí, entenderemos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que lo primero ¿qué fue lo primero que el hombre entregó y perdió? Fue su oído espiritual. Vamos a ir paso a paso. El hombre, lo primero que perdió, y cuando la Biblia habla de hombre, habla mujer y hombre. Lo primero que el hombre perdió fue su oído espiritual, porque la serpiente comenzó a seducir a Eva con sus mentiras. Cuando le habló a Eva, Eva escuchó. Entonces un oído físico fue perdido, sí. Pero lo más importante fue el oído espiritual, porque luego veremos el porqué también. Ella escuchó, porque aquí no tiene que ver con el animal en sí. Y lo voy a decir, la serpiente no era una serpiente, hacia ahora conocemos que se llama la serpiente. Esto lo habla Moisés en el Génesis, en el capítulo 3 más o menos, está hablando de lo que sucedió, ¿no? Pero Moisés habla esto 2500 años después de todo esto. ¿Me comprende? Dios le revela, Él le cuenta, Él le dice las cosas, ¿no? Entonces, Eva escuchó, por supuesto Adán también, ¿no? Antes de la caída, el hombre tenía una comunión espiritual con Dios, pero luego de su pecado, Dios llamó a Adán y se escondió porque tuvo miedo de oír la voz de Dios. Qué cosas tan tremendas. A mí me recuerda esto cuando la gente viene a la reunión, escucha no mentir y luego se van a casa y le mienten a otro y no vienen el domingo porque les da temor de que los descubran. ¿Ves? Es así de sencillo. ¿O qué me dice de aquel que engaña a su mujer o la mujer que engaña al hombre?
le da miedo, ¿no? Porque está ahí la voz de Dios, ¿ves? Entonces, ellos se escondieron porque su voz ya no era susceptible para ellos, la voz de Dios. El oído ya no estaba afinado a lo espiritual, ya no podía entender lo que Dios decía, ahora temía, no, ahora le daba miedo, y el miedo le produjo temor, porque el hombre no solamente perdió allí su oído espiritual, sino que el temor a Dios lo perdió. Temor es sometimiento, respeto, gozo, sometimiento ya lo dije, es amor. Me faltó una que luego me acordaré, porque es que tengo mala memoria, ¿no? Entonces se perdió eso, y claro, fue así. Por eso a veces reaccionamos contra la palabra de Dios que se tira desde el púlpito, porque no tenemos el oído espiritual abierto. Bueno, eso fue así. Luego de que Eva escuchó a la serpiente que le dijo, con que Dios te ha dicho, porque eso fue lo que le dijo, ¿no? Allí en Génesis lo vemos. La serpiente la puso a ver el fruto del árbol y Eva comenzó a codiciarlo. Le dijo, mira, 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 ¿no? Y ahí entregó su vista espiritual. Por eso a veces no vemos nosotros la voluntad de Dios, no la vemos. Por eso a veces cuando nos sentamos en un lugar, vemos más cómo está peinado el pastor. El pastor Joel no tiene problema porque no se puede peinar, entonces no lo pueden criticar. ¿Me comprende usted? Y empezamos a ver cosas que no son. Y en muchos lugares, si se visten así, si se peinan así, si tienen un pendiente, si tienen nariz, si no, que se operen, si tienen gafas, no me gustan. Entonces, no ven lo espiritual, no ven el futuro allí. No lo ven. Allí estoy viendo que mi hijo va a cambiar, que mi esposa va a cambiar. ¿Has visto que la gente dice, me hice una peli en la cabeza, ¿cierto? Una película, porque me ven algo. Yo no sé, fue en Valencia, yo no sé aquí en Miami, pero allí sí. Un video. Bueno, yo voy a cambiarla por un video. Se hacen un video allí. Entonces perdió allí eso por ver el fruto del árbol, y él empezó a codiciarlo y entregó su vista espiritual. Luego tomó el fruto y entregó su tacto. Luego lo olió también antes y entregando el olfato allí. Y luego comió de él entregando el sentido del gusto. Por eso a veces creemos que irnos para la discoteca a beber Habana Club, no sabemos qué es eso. Porque no podemos ver, no podemos discernir, no podemos palpar, no podemos entender. Nosotros somos perros de casa espiritual, animales de casa espiritual dados. No le estoy diciendo que es un animal, cuidado. Son mis palabras, yo como el castellano no es mi lengua fuerte. Porque nosotros por donde vamos podemos oír el pecado, podemos oír lo negativo, sabemos que mentir, que fumar tabaco, que no somos chimeneas espirituales ni nada de eso. ¿Me comprende? Podemos discernir, podemos ver que si yo trato mal a mi esposo, a mis hijos, a mi esposa, puedo ver que va a haber un enojo, una riña, una disputa en casa, y muchas mujeres, su marido no es convertido porque vienen y alaban a Dios aquí, en casa le tiran el sartén, y viceversa. Viceversa significa que los hombres también, o los hijos, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Amén? Amén. Amén. Por eso Pablo dijo así, usted dice, este pastor en donde dice que los sentidos, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Tus sentidos están acoplados a Dios y por eso son espirituales. Aunque son físicos y los vemos, todo lo que vivimos nosotros está en el mundo espiritual. Todo lo que hagas físicamente influye en lo espiritual. Todo lo que pienses influye en lo físico. ¿Me comprende usted? Entonces ahí está la respuesta a lo que estoy diciendo. Pero Dios quiere devolvernos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro tacto, nuestro gusto espiritual, para que vivamos una vida totalmente diferente, para que podamos oler que yo, como chico joven y soltero, no puedo andar pillando las chicas del mundo por ahí, porque voy en yugo desigual. No, pero yo la voy a ganar para Cristo. Eso es una mentira. Llevamos de pastores muchos años.
¿no? Nuestra congregación tenemos algunos cientos de chicos que están ahí de la edad entre los 22 a los 34, parejas, ¿no? Matrimonios jóvenes, y vemos cómo pasan por tentaciones allí, que es normal. O sea, usted tampoco desea, no salga, hijo mío, y lo encierra allí, tampoco, no. La confianza a enseñarle que Dios quiere que recobremos todo aquello que se ha perdido. Por eso vino Jesucristo. Por eso no en vano la palabra hace referencia muchas veces a esto que dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y la gente dice: pero Pablo, ¿cómo decía eso? Porque si todo el mundo tiene oídos, ¿sí o no? Todo el mundo. Aquí, ¿quién le falta un oído para comprarle uno? Nadie, ¿no? Nadie, ¿ves? Todos tienen oído. Pero la palabra repetidamente dice: el que tiene oídos para oír. Porque muchos tienen oídos pero no oyen. Pero son para ir, pues no solo es oír, sino también escuchar. Oír es una cosa y escuchar. La palabra de Dios dice que no solo seamos, sino hacedores. Pero muchos se sientan aquí a escuchar solamente. Y pasa. Usted sea un oidor. El oidor se vuelve un practicante. Anelis estudia. Entonces ella es una oidora, allí donde estudia, en el recinto, en el college o en la universidad, no sé a dónde sea. Pero luego tiene que estar en un hospital haciendo prácticas. ¿Cierto? Pero ¿qué tal si ella solo estudia y oye y no hace prácticas? Se vuelve una escuchadora solamente. Yo le digo: vaya a hacer prácticas en España, en un hospital allí, lo que le queda. La tengo ahí en casa. Tenemos un montón de jóvenes guapos allí también. No vuelve a los Estados Unidos. Se vuelve profesora de inglés, ganaría un dineral porque allí hablan mal. Bueno, ya la tengo convencida, así que... Y eso que no le presentaba a mi hijo menor, cuando abra sus ojos espirituales, ella dice: me echo a Humberto de enemigo, saca el rifle ese que tiene para cazar. Ya tengo. Yo dije que me gusta hacer bromas, porque de esa manera lo duro que se dice se vuelve blando y no lo olvidamos. ¿Amén? Es así. Por eso Dios quiere que sepas que ya nos ha devuelto esto a través de Cristo Jesús. Amén. En Marcos capítulo 7, versículo 32, el sordo de Marcos allí, ¿cierto?, el que estábamos viendo, también era tartamudo. Esto quiere decir que no se podía expresar claramente y eficazmente. Dios quiere también desatar nuestro hablar. Dios quiere que tu hablar sea desatado, pero no el hablar del mal genio, no el hablar de estas cosas. Mire, yo le digo a usted se ha casado con una persona que conocía, no con un desconocido. Entonces, ¿por qué se viene a quejar de que su marido ahora tiene el pelo verde y rojo, que ahora lo tiene azul, de pronto le veo los ojos negros? Los tuvo negros siempre, yo creo. ¿Me comprende? Yo tengo un ojo de un color y otro de otro color. ¿En serio? ¿Verdad o no? Sí. Pero no soy un husky, ¿no? Los husky allí tienen un perro, pero lo tengo uno más claro que otro, ¿verdad? Cuando me da el sol. Y yo era medio pelirrojo y me cambió el color. Mi madre, cuando me ve: ¿te has tinturado el cabello? Le dije: bueno, pues no. Pero hubo un cambio normal, natural. Toda persona tiene un cambio natural y hay que acompañarlo. Mire, yo le digo: si usted quiere el mismo marido con el que se casó, está mal la cuestión. Y si quiere la misma esposa con la que se... está mal la cuestión, porque todos vamos cambiando. Y eso es lo bello de un matrimonio. Estar ahí en los cambios, ayudarnos juntos. Pero es que no, porque mi poderosa gracia. Yo quiero que seas así, Joel. Dice la pastora. Porque a ellos puedo... Ahora no le vayan a decir que ella dice eso, es un ejemplo. Bueno, me pongo yo mejor. Entonces ustedes se quedan y yo me voy. Yo ya me llevo un problema, Joel se queda con el otro. Él dice: sí, mi esposa. ¿Cuál es el problema? No hay ninguno. Y le digo: dime, ahora no me decís, yo tenemos un secreto. Bueno, pues ella: quiero que seas así. Y yo quiero que seas así. Y empieza: yo quiero que seas así. Y estamos muy equivocados, es normal. Si mi cabello ha cambiado, yo tenía el pelo largo, ¿se acuerdan? Yo era el pelo largo y lo he cambiado, a uno les gustaba, a otro no.
pero mi esposa me ha acompañado en esa evolución que he tenido física, en mi modo de ser también. Es cierto que tenemos a Dios hace 33 años en nuestra vida, pero también somos personas naturales. Y hemos tenido que entender que hemos recuperado todo lo que está perdido. Y de esa manera, cuando necesitamos, buscábamos a nuestros líderes, a nuestros pastores, para dialogar. Pero es muy fácil juzgar a alguien. Bueno, eso ya lo hablé el viernes, no lo vuelvo a hablar. Véalo, que está ahí, no sé en dónde, pero está, ¿no? Amén. Así que Dios quiere que aprendas a hablar, que dejes de juzgar, que dejes de ver, que dejes ese temperamento. ¿Me comprende usted? Dios quiere que tus sentidos estén ligados, se dice, no, ligados a Él, porque nacimos con esa naturaleza, a estar ligados a Dios, porque dice, a imagen y semejanza Dios hizo al hombre. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y el versículo 27 o 28 dice, y hizo Dios el hombre a imagen y semejanza suya. O sea que no estoy mintiendo. ¿Amén? Amén. Así que Dios quiere también desatar ese hablar en nosotros que sea acorde a lo que Él anhela que hable. Hombre, que nos vamos a enojar a veces. Sí, también a veces. Es verdad, es natural que a veces nos enojamos, pero que nos sobrepasamos, ¿no? Eso ya no es natural. El otro hombre que recibió sanidad era el ciego y nos dice que Dios quiere quitar toda ceguera espiritual para que puedas ver que tu marido no es el que ves siempre por ti misma, que tu hijo, que tu esposa, que la congregación. Esa congregación va a crecer. Yo creo que el otro domingo lo hacemos allá afuera nomás, o si no me van a ver aquí en pantaloneta de baño por lo menos. Ya me puse el pantalón, es que ya estoy sufriendo. Y me da mucho calor siempre. Y ya pues, además toda la vida he usado pantalones bien apretados así. A mi mujer le gustan y como yo me he visto para mí y para ella también, desde luego. Pues, ella los compra, así que no sé si es que se equivoca de talla o qué es lo que pasa, ¿no? ¿Me comprende? Entonces, allí vemos en Juan capítulo 1, versículos 43 al 44, Felipe, Andrés, Pedro, que eran de Betsaida, era Jesús el que iba por ahí, y dice en el 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y yo quiero entrar con esto a decirle la raíz que usted tiene. ¿Cuántos de aquí son nacidos en cuna cristiana? O sea, como mis hijos son nacidos en cuna cristiana. 1 y 2. No, usted también. ¿Tiene mamá? Sí, lo sé, cariño. Lo sé. Pero claro, como tu mamá, es que a veces, ¿sabe? La mamá puede nacer en cuna cristiana, pero el hijo lleva un tiempo, la hija no se convierte, y luego tal vez cuando tienen 20 años, 15 o algo, sí se convierte, entonces ya ahí no es cuna cristiana. Ese no es tu caso, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí nomás, ahora no dejémoslo ahí, cariño. Bueno, ¿para qué nos delatamos aquí? ¿Cierto que no? Mejor así. Pero es bello porque tú oíste la voz de Dios, ¿ves? Volviste a recuperar ese oído espiritual, ¿viste? Tú entiendes lo que ella entiende más que todos, eso me gusta. A todos se entienden aquí. ¿Ah? Entonces, aquí podemos leyendo esto a simple vista, nos puede parecer un hecho sin revelancia, hablar de la palabra cuando dice que Felipe, Andrés y Pedro eran de Betsaida, pero esto tiene un significado muy profundo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque llama la atención que en la realización de estos dos milagros, este hecho de estar en Betsaida está relacionado. Mira, en Juan, lo habla Juan, pero en Marcos, lo que estábamos leyendo, está relacionado de dónde eran ellos. Usted no importa si está en Cuba, en Nicaragua, y en Managua o en donde esté, todo está relacionado para ti. A donde vayas, lo que hagas, interviene. Produces a tu alrededor, o ¿cómo se dice? Afecta, gracias Andrés. Este era de los de Betsaida tal vez. No, porque cuando diga lo que es Betsaida me se va a levantar y me va a meter preso. Es una broma, ¿no? Amén, Andrés. Yo, ¿sabes? He venido con la idea de que te voy a bautizar, Andrés. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya, aleluya. He venido con esa idea. No, el bueno es Andrés que se quiere bautizar. Amén.
Te la puse difícil, ¿no? He venido porque tomes decisiones, Andrés. El tiempo pasa Amén. y el próximo minuto no será tuyo, Amén. ni de ninguno de nosotros. Y es hora de dejar la incredulidad. Amén. No, pero le digo a todos ustedes, el que no se ha bautizado, lo bautizamos, eso no hay problema. Ahora todos van a mirar a Andrés, porque como voy a hablar de Andrés, vas a volver el viernes, ¿no, Andrés? Sí. Ah, ok. También tengo que preguntarlo antes, porque ellos ya me conocen a mí. Pero lo he dicho en serio. Lo que es amén significa sí. Sí. Digo, no, Quiero decir que gracias. amén. Entonces, cuando la palabra dice Felipe, Andrés, Pedro, que eran de Bethsaida, y llama la atención una realización de estos milagros que estamos considerando al principio, Jesús tomará a esas personas. Miren lo que pasa. Jesús estaba en Bethsaida. Estaba Pedro, Felipe y ¿cómo se llama el otro? Andrés. Bueno, pero mira lo que sucede. En relación a los milagros que se iban a hacer allí, recuerda, el sordo tartamudo, algo que no era natural. Y el ciego, pero luego veremos del ciego algo que no era natural, que pocos disciernen eso. Normalmente no predico sino 1 o 2 versículos, pero es que resulta que esto está relacionado y hoy me pasé un poquito de versículos, pero es para, la verdad los hago para mí, no para que los pongan ahí, pero como aquí no conozco a muchos, pues mejor que los versículos estén ahí. Entonces, vamos a ver algo. Jesús tomará a estas personas y las sacará fuera de Bethsaida antes de realizar el milagro. El creyente, antes de ver milagros, antes de ver estas cosas, debe saber el poder de la palabra, lo que hablamos el viernes. Debe saber que aunque soy débil, fuerte soy. Y debe saber que debe dejar esa incredulidad personal que tiene, creyendo en el Maestro, creyendo en el Salvador, en el Libertador, en el Redentor, y siendo templo y morada del Dios viviente. Entonces, esa incredulidad, Jesús la vio en toda esta gente y dijo, os sacaré de la incredulidad. Bethsaida era conocida por ser un pueblo incrédulo. ¿Y usted de dónde viene? Cuba es un pueblo incrédulo. Nicaragua, antes de la revolución, la posrevolución, antes de antes del otro, y ahora está Ortega, que se va a cambiar el nombre para hacer elecciones y que la gente crea que es otro. El primero fue Sandino. Yo he acompañado toda esta historia, Memo Méndez. Entonces, yo le voy a decir también, es un pueblo incrédulo. Colombia fue un pueblo incrédulo, dominado por el romanismo. Y en general, un pueblo incrédulo. Entonces traemos, lo que quiero decirle es que usted no se debe asustar. Traemos una raíz incrédula. Y entonces, ¿sabes qué buscamos? El chin-chan-yon. ¿Sabes qué es el chin-chan-yon? La concentración. Meditación. La meditación. Lo oculto. El mantra de aquí y de allá. Y va y se compra un libro de $80, pero no es capaz de comprarse una Biblia de 20. Esto me llena, lo voy a decir, no sea mentiroso y mentirosa, que nadie tiene vacíos. Por eso Dios no llena vacíos. O estás lleno de Dios, o estás lleno del enemigo, pero no hay un vacío. No. ¿Están llenos de Dios o están llenos del enemigo? Qué bonito es divertirnos, ¿cierto que sí? Ay, estos no son tan espirituales porque se ríen. Es que así a usted no le duele tanto. ¿No ha visto al niño cuando le van a poner la triple? ¿Quién sabe qué es la triple? La vacuna. La mamá, hijito, le voy a dar un bomboncito. Y el carrito, ahí sí todo lo que no le da. Y el carrito ese se lo voy a sacar para... Con el papá vamos a ir a Walt Disney. Y el niño llora, pero no por la triple, por las mentiras de la mamá que le da. Porque él es incrédulo en ese momento, porque conoce. ¿Me comprende? Entonces, primero Dios quiere sacar de ti esa incredulidad. Querido amigo, no podemos andar creyendo en la meditación, no podemos andar en el yin yang yin y todo lo que está la nueva era y esas cosas, porque usted está perdiendo lo esencial. Mañana puede morir y va a ir al infierno.
Y si a usted no le importa, ay, yo amo a mi esposa y a mis hijos. Pues la palabra de Dios dice que allí, los que lleguen, no habrá hombre, mujer ni hijos, pero se conocerán. Odia tanto a su mujer que usted quiere ir al infierno. Para no verla allí. Odia tanto a su marido. Es tiempo de que saquemos la incredulidad. Saquemos la incredulidad. Mire, la salvación es tan personal que no importa, no importa lo que la otra persona haga, es mi salvación. No voy para este lado. En fin, no, cariño, ¿cierto? Ella es experta en curar a los enfermos. Entonces, después se llama enfermera. Yo no sé si la palabra enfermera significa que los enferma. Qué linda es ella. Tendré que sacarle una buena foto para enviarle a mi hijo a ver qué pasa si negociamos aquí con Humberto. Paz. Humberto me entiende, él es súper. Yo lo quiero un montón. Ayer se preocupó tanto de hacer unas carnes tan deliciosas. Yo lo admiro. Admiro a un hombre que es así. Y tantas cosas buenas. Yo lo vi ahí, hablamos de fútbol. Yo no soy del Madrid, él sí, pero nos pudimos entender. Y muchas cosas bonitas tiene. También puede que tenga cositas que no son buenas, pero creo que abundan las mejores. Amén. Me encanta una persona. Además, casi somos de la misma edad, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 52 meses. 52 meses. No, 52 meses. Yo soy muy español, padre. No soy un poquito mayor, así que lo que yo diga lo haces. Entonces, vamos a mirar que Dios quiere sacarnos de ahí. Andrés, Dios quiere sacarte de ahí. Humberto, Dios quiere sacarte de ese estatus que has estado tanto tiempo. A todos. Señor Torres. Señor Andrés Torres. Andrés allá, el otro Andrés también. Dios quiere sacarte de esos sueños, de esa comodidad que tienes, de esos rollitos que hay por ahí. Dios es así. En España le decimos rollitos a cosas que hacemos. Yo no los conozco a ustedes, así que yo puedo hablar libremente porque ellos no me vienen a contar nada de ustedes. Porque si me lo cuentan me voy, porque no me interesa. Esto se está poniendo bueno, ¿no? Salgamos de la incredulidad para que Dios pueda actuar en tu vida. Para que los milagros y prodigios que ya están hechos, que ya son tuyos, que los puedas coger, tienes que salir de la ciudad de la incredulidad que has creado. ¿Sabe? Cree que Dios puede cuidar tu familia. En España, mucha gente tiene su familia en Honduras. Tenemos unos 60 o 70 hondureños, unos 40, 50 de Bolivia, otro tanto de Ecuador, de Panamá, de Uruguay, no sé, de España. Y muchos tienen que ir y trabajar. Y yo le voy a decir, muchos de ellos no se comen ni un helado. Cuando a veces le pregunto la edad de sus hijos, tengo 2 nietos. ¿Y qué hace tu hijo? Y se matan por ellos. Digo, ¿sabes? Dios puede producir lo que tú no puedes producir. Tranquilidad en ti, gozo en ti. Porque luego vienen esos hijos, he visto los casos, y los papás creen que los pueden amarrar a la cama. Llegan y buscan un apartamento, se van a vivir, encuentran un trabajo. Y no han dejado de ser los hijos. Lo contrario, van a tener una mejor relación porque vino el intruso, la nuera o el yerno. ¿Me comprende usted? Dios se quiere hablar a alguien en especial aquí y que confíe en que sus hijos van a estar bien, en que usted disfrute, en que usted le cumpla a Dios, en que salga de la incredulidad. Porque el creer que tú puedes suplir todas las necesidades de tus hijos o de tus nietos o de tu suegra o del que sea, es incredulidad a Dios que cree y amas y estás aquí escuchando. ¿Amén? Amén. ¡Ay! Dice aquí. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras,
Hacía tiempo que se hubiesen arrepentido en Cilicio y Cenicia, Mateo 11:21. Todos creyeron que yo estaba enfermo. Hay muchos que están ahí, en Corazín. Hay muchos que están en Betsaida. Porque Dios ha hecho milagros en tu vida. El hecho de que tú estás aquí de Nicaragua, de Cuba, de Colombia, entraste a una nación que no se llama ni Cuba, ni Nicaragua, ni Colombia. Eso es un milagro grande. Dios te ha demostrado. Amén. ¡Ay! No lo puede hacer en Cuba, no lo puede hacer en Nicaragua, en Colombia. Entonces, ¿por qué no estás viviendo una vida fuera de Betsaida? ¿Ah? ¿Por qué? Hay gente que tiene tan apretado el bolsillo que lo cosen. Hay gente que tiene tan apretada la mente que no lee la palabra de Dios para no descubrir que tiene que coger una cuchillita y cortarle al bolsillo todas las cosas. Yo nada de lo que digo es por decir, siempre llevo algo. Yo quiero que me entienda bien, es Dios el que se está hablando hoy en día. Este problema lo tengo yo en la congregación con familias que trabajan fuertemente y no disfrutan. Ha llegado al punto en que en un apartamento viven hasta 3 y 4 matrimonios trabajando fuertemente para mandar el dinero allí. Cuando pregunto, sus hijos y sus hijas son mayores y se volvieron muérganos los hijos. No trabajan, nunca les alcanza nada, de repente no pasa nada. Pastor, es que usted no entiende que Ecuador, que Honduras, mire, este pastor entiende que usted es padre y madre, pero dice la palabra de Dios, honrada padre y madre, para que vuestros días se alarguen. Y hay padres que no permiten que sus hijos les honren, porque se vuelven esclavos de sus padres. Porque viven en Betsaida. Hay que salir de ahí. Hay esposas que esclavizan a sus esposos. Hay esposos que esclavizan, hay suegros. Hay padres que aún los hijos casados están influyendo en ellos y hay hijos que se dejan influir de su padre o de su madre teniendo ya hijos mayores. ¿Pero de qué vamos? La palabra de Dios nos dice que somos libres en Cristo. Sí, pero muchos necesitan ser liberados de la incredulidad. ¿Cómo puede ser que un casado o una casada todavía permite que su padre y su madre influyan en su vida cuando él ya es padre y cuando ella ya es madre? Aquí estaban los apóstoles, habían visto cosas porque cuando ya este camino ya habían sucedido otros milagros y sin embargo había una incredulidad en ese pueblo. Por eso estos milagros son especiales. Por eso Jesús dice, pero ay de ti, Corazín, Betsaida, ¿no has visto los milagros? ¿No has visto lo que te he hecho, te he traído a esta nación? ¿No has visto que tienes un trabajo? ¿Pero sabes qué es lo que pasa? Que todo esto se ha vuelto natural. Tengo dinero, mando, esto, es natural. Ya se nos olvidó lo sobrenatural. ¿Y sabe qué pasa? Le voy a decir, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, podemos conocer los pensamientos de Cristo porque ellos son uno solo. Y si conocemos los pensamientos de Cristo, podemos tener gozo, paz, victoria, armonía. Pero muchos necesitan ser, no libres, porque ya son libres, pero liberados. Y la liberación, tranquila, dile que luego le llame de nuevo, no te preocupes. Debe ser de Managua la hija mayor que está llamando. Mira, la liberación, que muchas veces la entendemos mal, este tipo de liberación que estoy hablando, viene en el alma, que son las emociones, los sentimientos, la voluntad, el intelecto y los pensamientos. Ese tipo de liberación es la que nosotros como creyentes debemos practicar en los hermanos, ¿no? No la posesión, que es otra cosa, pero es esa liberación que somos atados a la incredulidad y a todas estas cosas por nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestra voluntad. ¿Me comprende usted? Es eso ahí lo que pasa, no es otra cosa. Creo que lo entienden todos aquí. Aquí seguro que los pastores les han enseñado sobre estas cositas. Yo solo soy un repetidor, ¿no? ¿Me comprendes? Entonces, podemos ver estas cosas. Este verso que leíamos, Mateo 11:21, nos deja ver que Betsaida era un lugar caracterizado por la incredulidad, pues a pesar de todos los grandes milagros y señales que Jesús hizo en ella, las personas no creían. Todos los milagros que usted ha visto. En Valencia, todos los milagros que han visto y no creen.
¿Me comprendes? Jesús, con parábola, ¿no? Comparándola con Tiro y Sidón, que eran ciudades impías netamente, ¿no? Porque Tiro y Sidón eran ciudades, dijo que hasta ellos ya se hubiesen convertido, todos ellos se hubiesen convertido de haber visto las maravillas y milagros que Jesús hubiese hecho. Muchos familiares tuyos o amigos que les cuentes de lo que Dios ha hecho y los trajeres acá, seguro que serían más fuertes que muchos de nosotros, porque ellos verían esas cosas maravillosas que para ellos serían algo sobrenatural, pero para nosotros ya es tan natural que Dios haga las cosas que ya ni creemos en lo que puede suceder. Y como tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios, Jesús dijo que cosas mayores haríamos. Amén. Y es eso, conocer los pensamientos de Dios, trabajar en armonía, pero para eso tenemos que recuperar esos sentidos que he hablado y ya están dados. Amén. Amén. Del mismo modo, la palabra de Dios nos dice que hubo lugares en que Jesús no realizó milagros a causa de la incredulidad de sus habitantes. Tiro y Sidón y Betsaida fueron ciudades incrédulas donde la gente no creía. Felipe y Andrés y Pedro eran de Betsaida. ¿Y tú de dónde eres? ¿De dónde eres tú? Chico, soy de Cuba, de Oriente. Oriente. Sí, ¿no? Que ahí se dice de Oriente. La tuna. Entonces, Betsaida y el milagro de los panes y los peces. Y ahí pillamos a Felipe. Ahí vamos a pillar a Felipe qué fue lo que pasó. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículos 5 al 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, o sea que ya se conocían. Jesús ve que hay necesidades y te dice a ti algo. Vamos a levantar una nueva congregación. Usted es la congregación, no, usted es la iglesia. La congregación es el lugar a donde nos vamos a ir a reunir. Va a ser un nuevo tiempo para nuevo comienzo, pero entonces van a haber necesidades. Necesidades de que tú seas constante en la palabra, leyendo y orando. Necesidad de que usted le cumpla a Dios lo que le tiene que cumplir. Mire usted, los diezmos no te van a dar ninguna bendición, pero te van a dar la obediencia que necesitas para salir de la incredulidad. El local que se va a conseguir hay que pagarlo. Hay que traer a unos como yo, que son así como un látigo, a esos no los invitamos. ¿Cierto? Eso es una verdad. Yo vi que Joel entró ahí a un almacén y compró unas pilas para la guitarra y preguntó, ¿cuánto es? Le dijeron, $3.95. Y le dijo, el Señor los bendiga. Sí, $3.95 también. Sí, todo vale, todo hay que pagarlo, es una realidad. Pero usted crea en Jesús, que puede suplir toda necesidad, a usted y a los suyos en donde esté. Hechos 16:31, sé tu salvo y toda tu familia no será. Es una visión espiritual futura. No dice que ya lo es. Porque muchos creen que porque el Hijo un día dijo que recibo al Señor Jesús y se acabó el problema, es salvo, ¿no? No es así. ¿Me comprende? Cuando alzó Jesús los ojos y vio a toda esta gente, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde? Le dijo a Felipe. No estaba solo, estaban todos los discípulos allí. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía hacer. Jesús ya sabe lo que debe hacer en tu vida, en tus hijos, en tus nietos. Jesús ya sabe lo que tú necesitas. ¿Me comprende usted? Él ya lo sabe. Solo quiere ver cómo tú reaccionas, qué tú dices, qué tú crees. Felipe le respondió, mira lo que Felipe le respondió. Y ya le ha visto milagros. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios era el salario de 200 días, porque se ganaba en ese tiempo un denario por día. O sea que estábamos hablando de mucho dólar, de muchos pesitos allí, como dicen ustedes. En este milagro que estamos hablando allí de los panes y esto, vemos una prueba para Felipe y para Andrés, los cuales eran de Betsaida. Primero Jesús le dijo, se dirige a Felipe y le manifiesta su preocupación por proveer el alimento a la multitud, dado el avanzado de la hora, que eran más o menos, no quiere decir que era esa hora, más o menos entre las 5 o las 6 de la tarde. No. Te voy a decir, en ese tiempo, humanamente no era posible conseguir a esa hora
de improviso alimento para esa gran multitud que se estimaba como en 20,000, porque eran 5,000 más los padres, las madres, ¿no? Y todo eso. Y eso se parece al día de hoy. A veces suceden cosas inesperadas en la familia, en ti, cosas que el enemigo te ataca y sería imposible humanamente que se arreglara eso, pero ahí empieza lo que Dios quiere hacer, que salgas de la incredulidad, que confíes en Él, que dejes la duda, amén, porque en ti hay una naturaleza divina y eres más grande y poderoso. Pablo dijo, yo más grande es que el que está en mí que el que está en el mundo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dice. Porque dejó la incredulidad, por eso le cayeron como escamas en los ojos, por incrédulo. Él no creía lo que los apóstoles decían. ¿Me comprendes? Entonces, en estos tiempos modernos, mira, ni siquiera hoy, si hubieran 20,000 personas, ni siquiera hoy que estamos en los tiempos modernos de fabricación industrializada, o sea, ¿cómo se dice? Industrializada, no se pudiera preparar sin una logística previa la alimentación de tal cantidad, o sea, sentarse y programarlo todo, cuánta harina, cuánta sal, cuánta levadura, cómo va a quedar, cuánto personal va a trabajar. Pero aquí iba a suceder algo que puede suceder en cualquier momento en tu vida. Amén. Dios está dispuesto a hacer cualquier milagro. Amén. Si Él dio a Jesucristo, dio a su unigénito por ti, ¿qué más puede dar? ¿Qué es más grande que dar a Jesús? Nada. No hay milagro que se compare al de haber dado a su Hijo por ti. Amén. Amén. La respuesta de Felipe se basa en el plano meramente humano, diciendo que ni con el jornal de 200 días se podía lograr comprar el alimento. Usted no puede ver lo humano. Cuando usted está ayudando a su familia, cuando usted está creyendo cosas que realmente son humanamente, pues sí es verdad, humanamente es así, pero tienes que dejar que Dios actúe. Por eso crees en Dios, por eso le recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Por eso tus ojos espirituales están ahí, tus oídos, tu tacto, el gusto, todo está allí. Solo tienes es que decir, yo acepto esto, yo cojo esto y empezar a utilizarlo. Porque ¿qué vale que comprarse un coche que quiere tanto y dejarlo en el garage allí? Nunca utilizarlo y siempre llamar, pastor, ¿me puede llevar al trabajo que es que el coche está guardado? Claro, le está diciendo la verdad, está el coche guardado. El pastor le hace el favor la primera vez, la segunda vez, y antes le dice, ven tú, abre la puerta del garaje a ver qué es lo que pasa ahí. Y ve tremendo coche, le dice, es que está estropeado. No, es que no quiero gastarlo. Entonces le dice el pastor, qué bonito, yo no te vuelvo a llevar a ningún lado. Porque donde este pastor te siga llevando, va a ser un alcahuete, va a ser copartícipe de lo que estás haciendo. Bueno, este pastor, este como no vive aquí. Mi esposa es pastor, pero no porque es mi esposa, como pastor. Ella es separada, ungida como pastor. Y en las iglesias tienen la misma autoridad que yo tengo. Porque en Hispanoamérica le llaman pastora a la esposa del pastor. Así que a ella le quedaría difícil ponerse estos pantalones y mucho más esta camisa. No sé si me entiende lo que quiero decir. Ella tiene sus propias faldas y pantalones y cosas. Por cierto, le quedan muy bien, ¿no? Obviamente que Jesús conocía el corazón de Felipe, pero quiso confrontarlo para que saliera de su incredulidad y fuese un creyente legítimo, un apóstol. Ese es el lugar que el enemigo ha querido vencer, es decir, que entre la duda, la incredulidad allí. Amén. Dios te hace más que vencedor, y como prueba tenemos el libro de Esther, capítulo 6 y 7, el caso de Amán, que preparaba una horca para ahorcar a Mardoqueo, donde en realidad terminó siendo ahorcado. ¿Me comprende?
El enemigo viene a por ti, pero cuando tú dices, no, esto no voy a hacer, yo voy a cumplir con Dios, yo voy a ser constante en la lectura bíblica, un capítulo diario, voy a orar en el mismo libro hasta que lo termine, voy a dar mis diezmos, mis ofrendas, yo voy a ser constante congregando, voy a dejar de ser de esta manera, si no entiendo cómo puedo dejar de ser, voy a contactar a mis pastores, voy a hablar con ellos, voy a escuchar, no, voy a oír y voy a ser un hacedor, porque usted puede oír y si usted no se hace hacedor, solo es escucha nomás. Vive la emoción del momento, como cuando vas a un concierto, allí, todos allí, se acabó el concierto. Mire usted, la gente se va de vacaciones y es, voy de vacaciones, y cuando regresan de vacaciones, debían ser más alegres porque la pasaron mejor. ¿Me comprende usted? Y aquí estaba pasando esto. El paralítico que fue traído a Jesús en Capernaum, y entonces entramos allí a ver ese versículo bíblico que es en Marcos 2, del 3 al 9, no sé si te lo dije. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ponle cuidado a esto lo que le dice Jesús. Al ver la fe de ellos, no del paralítico siquiera, tu fe causa sanidad en otros. Amén. Tu fe va a causar que tus hijos, tu esposo y la familia cambien. Pero si tú te vuelves el Bank of America, si te vuelves el Banco of Mentira, te vuelves el Banco of Temperamento, Banco of, no produces nada allí. No sé si usted me está entendiendo. Amén. Sí, amén. Tenemos todas las armas dadas. Eso lo creer. Allí estaba Jesús, el que había hecho milagros y sin embargo Felipe estaba ahí. 200 denarios. ¡Ay, como mis hijos! Nuestros hijos viven en Suecia, ellos pertenecen a Hillsong, son músicos, también predicadores, mis nueras también, y están lejos de nosotros. Y yo tengo que confiar que yo les doy una educación en Cristo. Ahora ellos determinan lo que quieren seguir en su vida. Y si se llegaran a equivocar, siguen siendo mis hijos. Y los seguiré amando. Amén. Y confiaré que cambiarán en su vida, aunque me duele, sí es verdad, me duele. Pero ya son mayores de edad. Ellos tomarán sus determinaciones propias. Nunca me han llamado a pedirme 5 céntimos. Siempre cuando estuvieron en casa yo los mantuve, les di a mis nueras. Y cuando vivíamos en el país ellos vivían en sus casas. Y a veces me encontraba a mi nuera, salía al trabajo, íbamos al mismo lugar a comer, y ya llegaba, pedía y se iba. Y yo tenía que pagar. Me decía, tú eres el papi, y ella me quiere un montón. Iba a casa, y ella sabe que me gustaban las camisas ordenadas por colores. Iba y arreglaba todo. Claro, si iba 3 veces en la semana a comer al mismo lugar. Hola papi, hola. Adiós. Bueno, yo tengo otra nuera que es más expresiva. Dice, hola, ¿cómo estás? Se llama Camila. Handyman. Ella, hola, ¿a qué me vas a invitar? Más expresiva. Entonces ya cuando la veo sé que tengo que pagar. Ahora no. Ahora que estuve en Suecia hablé con ellos. Íbamos con mi hijo menor. Dije, quiero ir a comer un tipo de comida. Vale, padre. Me invitas, ¿no? Ah, papá, tú me invitas. Pero pagas también. Se quedó mirándome. Sí, ya soy mayor. Me invitó. Lo que yo comí, a él le gusta, pero supuestamente como les gusta el fisiculturismo, no quería comerlo. Se fue a Subway y se compró no sé qué cosa y nos fuimos al restaurante que a mí me conocen de años. Yo me comía y él comiéndose lo otro y yo lo miraba, pero igual le tocó pagar mi comida porque no pedí hasta que él no llegó. Luego mi hijo mayor, porque se mudó desde Finlandia a Suecia, fui a conducir el camión, me pagó el viaje desde España para allá, mi esposa también, ¿no? Y entonces, ponlo en silencio. Entonces, íbamos en el barco, son esos transatlánticos que hay aquí, pero no para ir a bailar, sino íbamos de transporte, aunque tienen casino, ¿entiendes? Entonces yo me iba dirigiendo al lugar ese, y yo dije, bueno, allí hay un lugar en que se pesa la comida y sale más barato.
Y vamos allí y me dijo, ¿qué crees que soy pobre? A no sé lo que tú vayas a comer, pero yo tengo para pagar esto solamente. Y se quedó mirándome. Me dijo, papá, tú vienes conmigo. Ah, y me gusta comer en ese restaurante. Hijo, de ahora en adelante, tú pagas. He dejado de ser el banco papá, porque tú también eres papá. Así que cubre tus gastos. Ahora soy el viejo y tú eres el joven. Tú ganas muchísimo más dinero de lo que yo gano. Y si no lo ganara, me da igual. Y entramos porque yo dejé de ser incrédulo. Dejé de creer que mis hijos no podrían hacer lo que yo les he enseñado. El buen ejemplo que le hemos dado. Y si lo son, es porque yo se lo enseñé, no porque ellos lo aprendieron solos. Yo les di el ejemplo. Entonces ahora nos sentamos en tremendo restaurante. Hacía tiempo yo no. Un montón de cubiertos que yo ni siquiera lo que dije que iba a pedir, ni siquiera iba a utilizar cuchillo y tenedor. Y había un montón. Y él pidió no sé qué, y si sé cuándo, que también le gusta el fisiculturismo. Yo también lo he hecho, ahora lo he dejado por la tensión arterial. Guay, pedimos y esto y lo otro. Y él se fue para allá, trajeron la nota y yo levanté. Pero nunca tuve la incredulidad. Yo cogió, miró, dio la tarjeta. Dijo, padre, ¿quieres algo más? Me gusta la billetera que tienes. Vale, papá. Fuimos, me compré una billetera de 60 euros que es especial. ¿Quieres algo más, padre? Le dije, no, esto no había pasado nunca. Porque yo había hecho todo ese papel. Ahora él entiende. Me dijo, papi, cuando quieras venir, dime, yo pago los pasajes. Wow. Es así. A veces los criamos. De otra manera, ¿sabes que él se enojó? Ellos se enojaron porque nos fuimos a España. Porque no estaba el papá de Banco Papa. De Banco Mamá. ¿Me comprendes? No les di la libertad. No habían vivido sus propias batallas y ganar sus propias victorias. Papá y mamá estaban ahí. Felices ellos. Ahora están felices de ser libres. ¿Amén? Amén. Hoy no sé en dónde iba yo porque dejé la incredulidad. Yo personalmente le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Wow. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, pero eran sus mentes realmente. ¿Usted qué está cavilando ahora? ¿Que el pastor me contó su historia de sus hijos? Cuidado con lo que está pensando. ¿O su historia de su marido? Menos mal que no tengo tiempo porque tengo que atender a más de 300 personas en un lado allí. Y una por día son 300 días. Mucho, ¿no? Órale. No es así. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué habla este pastor así? ¿No se han dado cuenta que en Nicaragua tenemos un problema? Con todo el respeto, no digo que ustedes lo estén haciendo, por favor, hermanos de Nicaragua. ¿No he visto que en Cuba y en Ecuador y en Bolivia es así? ¿Este qué está diciendo? ¿Él no conoce a mis hijos? Él no sabe las necesidades que Raúl le ha creado. No fue Raúl, fue Fidel, por favor. ¿No? Y yo le digo, ¿y han vivido los hijos allí 3 y 4 años? ¿Y no se han muerto? El trabajo escasea más desde que yo estoy en los Estados Unidos. Porque como yo mando dólares, ya no hay trabajo. Me quiero ir para allá. Y entonces yo digo, los voy a meter en mi casa. Y cuando llegan a casa, uy, aquí las calles son grandes y cada uno puede tener un coche. Y yo entonces creo que ya no me quiere. No los traiga mejor. Pero tampoco les mande dinero. No los vuelva incrédulos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Mira lo que Jesús nombra, algo que ahí nadie se imaginaba. ¿Qué es más fácil decirle, perdona tus pecados? O decirle, toma
tu lecho y anda. Al principio le dije que nadie es esclavo de la enfermedad, sino del acontecimiento, y es aquí en donde es un milagro extraordinario, y por eso se nombra, porque hubieron muchos paralíticos que fueron sanos, muchos ciegos, muchos sordos, pero estos dos ejemplos han marcado una historia que tenemos que entenderla y entenderla, para que salgamos de la atadura que tenemos de incredulidad. Amén. Este hombre no solo recibió una sanidad allí, ¿no? Extraordinaria, sino que viéndolo desde un punto de vista más trascendental, recibió la autoridad para tomar control y dominar lo que lo tenía dominado y limitado a él. ¿Y qué era lo que lo tenía dominado y limitado a él? Díganme. La cama. Dilo, pastor, por favor. La cama. No, ¿cómo dice que se llama ahí? Incredulidad. No, el lecho. El lecho. El hecho de ser incrédulo y tonto. La parálisis era natural en él ya. Pero era el hecho porque lo dice luego. Por eso es un milagro especial. Por eso tu vida es especial. Es el hecho de creer que tus hijos no pueden hacer, que tu marido no puede cambiar, que tu esposa, que tu suegro, que esto no puede crecer y vamos a tener un local hermoso y precioso y que tú vas a ser un pilar en eso. Y decía al viejo joven, ninguno de ustedes es más viejo que yo. Solo él que tiene 90 años. ¿Sí o no? Tú tienes 90, ¿cierto? Sí. Sí. 90 años. 90 y un poquito. Bueno, me equivoqué, pues el que tiene 90 y un poquito. ¿Qué dices? ¿Ves? Entonces, es un milagro en mí, entonces ya 90. tú te llamas el milagro andante. ¿Eh? Yo sé, eres un milagro andante. Amén. Pues antes dependía de lo paralítico. No, dependía del lecho, porque lo trajeron alzado, no dependía de la parálisis, era natural, pero dependía de un lecho. Y aún este lecho que lo contenía le dañaba, pues debía ser movido de posición frecuentemente para que no se llenara de llagas. ¿Estoy equivocado cuando hay un paralítico y está en la cama, cariño? ¿Estoy equivocado? Sí, dilo. No. ¿Qué le sucede a los que quedan así en una sola posición? Úlceras le llaman, pero no de azúcar, sino de esas. ¿Cómo? Escaries. Esas cosas que están diciendo. Pero le voy a decir que se ve la carnecita en vivo, ¿sí o no? Y si es muy peligroso, después ya no sanan. Entonces hay que darle la vuelta constante. Estaba esclavo del hecho, no de la enfermedad. Usted no está esclavo de ninguna enfermedad. Amén. Usted está esclavo del hecho de que no cree que Jesús puede suplir cualquier necesidad, que usted no va a cambiar su temperamento, etcétera, etcétera, etcétera. Andrés, tienes que bautizarte, porque la palabra de Dios que todo aquel que crea y se bautice será salvo. El que no se bautiza no ha completado la salvación. O sea que se llama incredulidad. Y todos los que dicen amén están diciendo que sí. Saquen billetes de $100 y tírenlos ahora aquí. Amén. ¿Quién fue la que dijo amén? A ver, ¿cuál? Aquí viene. Es una broma. Yo estoy bromeando. No, cariño, no, cuidado. Que no estoy. No me quede sin nada. Espera. No. Es una Pero bueno, broma solamente. no, es verdad, pero... Luego hablamos tú y yo y me das los $100. Es que ella es española, así a media se entiende el humor, ¿cierto? Pero no, estoy bromeando, por favor. Solo en eso del dinero, lo demás es serio. ¿Me comprende? Amén. Hoy me ha alargado un montón y todavía no he empezado a predicar. O se le pegaban a su cuerpo y inmediatamente fue sanado. Jesús le dio autoridad y le dijo... Mira lo que le dijo. Oye, le dije que los buritos en silencio. Pasa por acá. Voy a recolectar teléfonos. No, déjalo que no le digas eso. Déjalo que lo ponga en silencio. Que tiene el dedo más gordo hoy y no pilla el botoncito. Porfa, ya no más. Déjalo. A mí, oye, que no me molesta. Ya sabemos que ganó el Barcelona y perdió el Madrid.
Le dijo, levántate y toma tu lecho y anda. Ahí lo dice en Marcos 2:9. Ahora no lo contenía su lecho, sino que él cargaba el lecho y se lo llevaba. Tomó dominio sobre lo que lo estaba esclavizando. No era la enfermedad. Mire usted, no es la situación que sus hijos o su esposo o su esposa tenga. Es usted con su incredulidad que crea un lecho. No un helecho, sino un lecho. Un helecho es una planta, creo. Y estás cargando eso en tu mente, en tus emociones, en tus sentimientos. Siempre Dios nos desafía para que rompamos con los moldes, con las tradiciones, con las estructuras, con la lógica humana y las administraciones negativas. Jesús estaba sugiriendo a Felipe un imposible desde el punto de vista humano. Diga que todos van a comer y puede que para usted sea imposible, pero para los que creen todo es posible. Los 5 panes, mire, lo voy a decir y voy a terminar ya casi. ¿Usted sabe por qué son 5 panes y pececillos? Pues le voy a contar. Eso no sé si lo ha oído, pero yo creo que el pastor Joel lo sabe. Pero esos 5 panes tenían algo. Y esos 5 pececillos no eran nada. Usted cree que no tiene nada. Y yo le voy a enseñar que de lo nada que tiene, nada, ¿no? De lo nada que tiene, Dios va a hacer un gran milagro para tu familia, para ti. Porque le voy a contar por qué justo era un niño. Yo no sé si usted lo han oído, yo creo que lo han oído, pero es que a mí me encantan estas historias. Ahora podemos traer la comida, cada uno comiendo aquí y yo hablando. Mire, usted esto, los 5 panes y los 2 pececillos, y ahí entra mi amigo Andrés. Ahí ya no era Felipe, ahí era Andrés. Andrés seguro que se rió de Felipe. La que le pasó al Felipe. Yo sí que adoro a mi Señor, aleluya. Porque ya he visto esas sanidades, ¿no? Tú sabes que ya habían habido otras sanidades. Y llega Andrés ahí. Madre mía, está consumiendo el agua sola. No importa. ¿Está aburrida? No, y eso que no le toca pagar por oírme a reír, por hacerla reír. Uno de sus discípulos, Juan 6:8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de, ¿qué dice ahí? Cebada. Y le voy a explicar que hay clases de panes para que lo sepan. Y esta, os voy a garantizar. No lo sabía. Dilo. Es que no lo sabía. Era la peor clase de pan que había. Y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tanto? Ya Andrés ya quería mandarlo al Señor. Señor, voy a mandar el dinero a mi suegra. ¿Y qué? Usted no necesita nada porque la Biblia dice que el oro y la plata son suyos. Usted es rico y yo soy pobre y mi suegra tiene una necesidad. No. Ya le estaba diciendo a Jesús. Primero pasó de Felipe y ahora está aquí Andrés. ¡Wow! Como leemos ahora, interviene Andrés y dice: solo hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada, porque lo dijo cebada, por eso lo escribe, y pececillos. Pues le voy a contar. Si leemos bien las palabras de Andrés, denotaron el desvalorizo, se dice, yo lo escribí Desvalorización. Yo escribí mal, esta mañana escribí mal. El desvalorizo, no, él desvalorizó, se dice. Él desvalorizó lo que tenía ese muchacho. ¿Sabe usted que usted desvaloriza lo que tiene? Bueno, esa cuestión. No le da valor, me parece mejor esa palabra. Usted no da valor a lo que tiene y usted tiene mucho. Usted tiene un trabajo, tiene una casa, tiene una residencia, tiene unos hijos. Quiéralos de la manera correcta. Aproveche lo que tiene. Cómase un helado. Vaya a Dunkin' Donuts. Porque hay muchos que nunca han ido a Dunkin' Donuts. Y si van a Miramar, que allá es muy guapo todo. Lo conozco un poco. Yo he vivido aquí en los Estados Unidos, aquí en Miami. Tengo familia ahí. Mi hermano, yo pensé que vivía en eso de Támara, pero parece que también ahora vive en Coral Gables. Y no sé, me contó unas historias ahí todas raras. Yo, me dice, no, nada. Digo, tengo que conocer la casa entonces, ¿cierto?
Si leemos bien estas palabras de Andrés, él desvalorizó lo único que había para que hubiese un milagro. Usted no desvalorice nada de lo que tiene para que ocurra el milagro, porque el milagro no lo hace usted, lo hace el Señor. Amén. Mire, yo no le estoy diciendo que no ayude a su suegra, a sus hijos, no. Pero por favor, no mande todo para allá. Quédese con algo. En España hay una fábrica de helados de yogur que se llama Yao Yao. ¿Te acuerdas una vez que la primera vez que comí helado de yogur fue con ustedes? No sé a dónde fuimos, que un banana split, no sé, nos fuimos por allá y era... Yo ni sabía que era eso y ahí, ¿te acuerdas? No sé en dónde fue, por allá en un lugar. Te fuimos, María, con él. Y eso me gustó un montón y yo dije, bueno, no hay. Después de los años llegó por allá y en España. Mira, hay gente que trabaja día y noche, 24/7, 24 horas día, 7 días. Y no se han comido un helado que cuesta $1, $1. Todo lo mandan. Y yo, ahora, mira, le digo, en la iglesia, poca gente tenía un coche, ahora tienen autos, carros. Vivían 3 familias en un apartamento de 3. Hoy en día muchos tienen apartamentos propios. Y con el mismo trabajo, recibiendo el mismo dinero y le ayudan a la suegra fuera de eso. Pastor, no sabemos cómo alcanza. Ya no les digo nada más. Se han convertido en grandes pilares de la congregación. Pues no estamos allí y todos ellos hacen funcionar las iglesias. Amén. No, buena enseñanza mía, que gloria a ti, Señor. Sí, gloria a ti, Señor. Tienes razón. Usted no se sienta mal, porque puede que usted venga de una congregación que no le gustan las bromas, pero es mi manera de enseñar. Dios me utiliza así en todo lugar que voy. Porque la idea es que aquí se levante algo diferente. Primero, el poder de la palabra. Oiga. Segundo, cuando soy débil, fuerte soy. Y tercero, salgamos de la incredulidad. Entonces, hemos hecho una base para ti. La semana que viene será diferente los temas. ¿Me comprendes? ¿No? El viernes a las 8. Venga usted y traiga otros. Y hacemos la reunión allá afuera. Y les muestro mi perrito que tengo. Trajimos nuestro perrito. Se llama Tigre. Por si me da miedo lo llamo y viene y los ataca. ¿Tengo mi perrito o no, mami? ¿Cierto? Mami, ¿tengo el perrito o no? No, está ahí en la habitación ahora. Un perrito así, un terrier. Ya yo lo vi, está bonito. ¿Ven? El que lo quiera ver tiene que pagar. Está bonito. Está bien. La gente que estaba en Bethsaida no cree y desvaloriza lo que otros tienen y los ridiculiza. El pan de cebada, para que crean lo que estoy diciendo, el pan de cebada era el pan de los pobres. Y los pececillos correspondían a gente muy pobre porque eran los pececitos que quedaban atrapados en la red y eran desechados por los pescadores. Hasta el día de hoy se hace, ¿no? Cuando pescan lo pequeñito. O sea, que allá había uno que no tenía nada bueno, pan de cebada. Hoy en día el pan de cebada es bueno para la dieta. No es lo guapo que estoy yo, puro pan de cebada. Alérgico al pescado, o sea que es peor. Y los pececillos era nada, ¿sabe? Usted tal vez se siente así, como un pan de cebada, un pececillo. Pero mira lo que Jesús va a hacer con lo que los demás no creen. Amén. Mira lo que va a hacer con lo que usted tiene. Mira lo que va a hacer. Mira lo que va a hacer. Sal de la incredulidad. Permite que tu familia sea liberada. Es libre en Cristo, pero liberada del hecho que nosotros le hemos creado. O tú misma, tal vez tu familia. Así que no solo era muy poco, sino que era el alimento de un niño pobre. Pero aquí había otra cosa más grande. Ya había un milagro que había ocurrido sin los panes y sin los peces. No, con panes y peces sin multiplicarse había un milagro. Amén. ¿Por qué? ¿En quién? Viéndolo desde el plano humano, ya se había realizado el milagro, pues llama la atención que este muchacho a esa hora del día, entre las 5 o las 6 de la tarde, no se hubiera comido lo que tenía. No se lo había comido, estaba impresionado de la enseñanza del Señor y esperó el momento. Sin embargo, él estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía para compartirlo, lo que sería su última comida del día.
Después tendría que ir a buscar otra vez esa cebada y como era pobre no tenía dinero, ir a los pescadores y meterse por ahí. Porque ellos tiraban los pececillos para que crecieran después. Y coger de las redes. Pero mire, ahí los trajo. Y ahí va a ser una bendición. Porque Amén. dejó la incredulidad. Jesús bendijo y multiplicó lo que el muchacho aportó y fue multiplicado de tal forma que todos comieron hasta saciarse. O sea, no quedaron llenos, se saciaron y sobró. Cuando usted empiece a practicar lo que la palabra de Dios dice, usted y su familia será saciada y sobrará, y sobrará, y sobrará. Porque Dios es un Dios de sobreabundancia. Entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar, ¿no? Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Jesús quiere que descanses. Jesús no quiere que seas un esclavo del trabajo. Jesús quiere que te tomes tu tiempo también. Mira, lo mejor es que consigas un trabajo y te quedes en él hasta que te jubiles o pensiones o retire. Nosotros en Europa o en Escandinavia aprendemos inglés británico y nosotros decimos retired. Aquí como dice retired, más fuerte, ¿no? Pero nosotros le ponemos un acento. Retired. Nuestro perro aquí le llaman tiger, nosotros tiger, un poquito diferente. Ustedes dicen excuse me a toda hora. Dame capaldo, decimos nosotros. ¿Me comprendes? Porque aprendimos así. Cuando se hubiera saciado, dijo Jesús, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Ahorra, ahorra, ahorra. Aunque sea $1, ahorra. Da a tu familia, para ti. Primero el Señor y después todo lo demás. Este niño dio el ejemplo. Él tenía todo lo que era para él. Si era un niño, seguro que había un padre y una madre. Pero él, lo de él, lo que le correspondía a él, su papá y su mamá ni lo trajeron, parece, porque ya se lo habían. Pero este niño lo último que le quedaba lo dio. Y recibió una recompensa. Porque yo estoy seguro que de las cestas que sobraron, Jesús no se llevó una, sino ese niño se nació. Y pudo bendecir a otros. Usted tiene un ADN para bendecir a otros. Amén. Un ADN en Amén. Cristo Jesús. Amén. Lea la Biblia. Ore. Amén. Amén. Jesús mandó a que se recostaran, pues Dios obra cuando estamos en reposo y no en el afán. Hasta a Adán lo pusieron a dormir antes de presentarle a Eva. En reposo, porque si le hubiera preguntado cómo la quiere, no se habían puesto de acuerdo. ¿Me comprendes? Para la realización de este milagro que hizo Jesús con este niño, la materia prima la aportó un muchacho que le creyó a Jesús. Pero la oposición vino de 2 discípulos incrédulos, Felipe y Andrés, porque eran de Betsaida. En las congregaciones hay gente así, en las familias hay gente así, afuera hay gente así, pero este niño no le importó ni Felipe. Ellos eran conocidos porque iban con el amo, con el maestro, y el niño lo sabía, pero a él no le importó. Dijo, aquí doy lo que yo tengo. Y Dios le multiplicó todo. El milagro de la pesca milagrosa, para terminar. Y allí, Pedro. Yo les prometí que iba a hablar de Felipe, de Andrés, y ahora le tocó a Pedro para terminar. Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 4. Aconteció que estando Jesús en el lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿no?, lavaban sus redes. Y estando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¡Wow! ¿Cuánta gente ha hecho tantas cosas y no hace nada? Tal vez llevas 15, 20 años en los Estados Unidos de América y crees que no has logrado nada. Pero te voy a decir, el maestro, aquel te dice, para un momento, descansa, piensa, cree
cree y permite que yo haga lo que quiero hacer. Sígueme, obedéceme, escúchame y haz lo que te digo. No seas un oidor, sino un hacedor de mí. Cuando creemos en Jesús y su palabra, cuando creemos la palabra de Dios, la leemos y la hacemos. Amén. Entonces ocurre lo grande. Ellos habían estado pescando toda la noche. Si lees ahí, dice que en otros versículos que habían estado, pero no cogieron nada. A la mañana siguiente viene Jesús y toma una barca, se aleja un poco de la orilla y comienza a dirigirse a la multitud desde ella. Esta barca le pertenecía a Pedro, Juan y Jacobo. Cuando terminó de hablar, les dijo que tomaran las redes y la echaran de nuevo. Cuando usted no sabe, no ha prosperado, no ha pasado nada con sus sueños, usted hágale caso a Jesús. Dele a Él lo suyo, la barca. Dele el hecho, dele sus pensamientos, su temperamento, su ¿Me comprende? Esto nos habla de que no debemos limitarnos a los moldes o patrones establecidos por nosotros mismos, sino que Dios es creativo hasta en los milagros. Amén. Dios es creativo hasta en los milagros. Amén. Pedro le dice que lo hará porque Él se lo está diciendo. No le dice que porque le creo, ¿sí o no? Bueno, ya usted lo dice, yo lo hago. Usted hágalo así. Hágalo porque Jesús lo dice. Porque luego el resultado le hará volver un creyente fuerte y poderoso. Gloria a ti, Señor. Pero solo, mira, si hubiese creído, solo echó una red. Dios no dice ahí que solo echó una red. Normalmente echan más. Pero solo echó una. Y fuera de eso la tienen que preparar y la dejaban ahí puesta para que vinieran los peces y al otro día venían y recogían. Pero aquí Jesús cambió el orden. Vamos para allí. Y luego a mitad, que tampoco era normal. Pero este Pedro dijo, esto aquí no va a suceder nada. Y dice que solo echó una red cuando Jesús le habló en plural. Echan redes, le dijo. Pero él entendió en singular. Hay alguien así, un género que también habla siempre en plural cuando le conviene y entiende en singular cuando le conviene. Por el pecado. Ustedes entienden.